Diario Operacional. Las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Hola y bienvenidos a Diario Operacional, las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Hoy hablaremos de un drama humanitario que sufren silenciosamente cientos de miles de colombianos. Vivir amenazados constantemente por un guerrero que no duerme, que no tiene descanso, que a las 24 horas está listo a matar, es algo que le quitará el sueño al mejor combatiente. Acompáñenos hoy en una nueva historia de vida. ¿Qué se puede comprar con $1 o unos 1.800 pesos? ¿Pensaría que ese dinero es insuficiente para hacer daño a alguien? En las guerras constantemente se pretende buscar la mejor estrategia y el mejor guerrero para subyugar al enemigo. Sin embargo, en la evolución de los explosivos y de la perversidad humana, se llegó a conocer al soldado perfecto. Perfecto porque está dispuesto 24 horas, 7 días a la semana. No descansa, no duerme, no pide vacaciones o aumento de sueldo. Por esto los ejércitos regulares las usaron por mucho tiempo para proteger sus territorios y porque además contaban con una característica especial. Para hacer una mina se requiere una botella de gaseosa que ya ha sido consumida, algunos elementos que se consiguen en los mercados locales como ACPM, fertilizantes para construir el explosivo improvisado, un mecanismo detonador que es muy sencillo, puede ser de origen eléctrico o ineléctrico, estamos encontrando muchas minas de origen químico. Y eso no cuesta nada más en el mercado que algunos cientos o miles de pesos. El daño de estas armas se contempló inicialmente en la crueldad de mutilar, pero no se tuvo presente el peligro latente que corrían estos explosivos cuando eran activados accidentalmente por civiles, niños o incluso los mismos combatientes que las habían sembrado, al desconocer su propia ubicación en el afán de proteger zonas de las hostilidades. Sin embargo, el valor de menos de 2.000 pesos en la fabricación e instalación de una mina terrestre contrasta con los fondos que se deben utilizar para desactivar estas armas que pueden estar ocultas cerca de 50 años. Los costos que estimamos por año por unidad de desminado son de $300.000. El primer año y de ahí en adelante $200.000 por año. En el caso de San Carlos, estamos desde el año 2008. Si tenemos presente solo a San Carlos, Antioquia, hablamos de más de 1.400 millones de pesos invertidos. ¿Cuántas escuelas, cuántas viviendas y cuántos proyectos de inversión para mitigar el hambre o la pobreza se hubieran podido hacer con esta plata? Agregue a la suma mental el miedo a lo invisible y a temer que su siguiente paso puede ser el último. En la actualidad es uno de los peligros más letales en los campos de Colombia. Es un arma que no reconoce campesinos, mujeres o niños inocentes a su paso. Colombia es el tercer país más minado del mundo. Lo peor de todo es que no existe un mapa de localización de minas antipersonal. En el 98 más o menos, en agosto, en unas fiestas del municipio, las FARC y ELN tomaron el comando, lo tumbaron totalmente. Murieron policías y secuestraron policías. Esa semana ellos decidieron retirarse del municipio, el municipio se quedó totalmente en manos de las FARC. Así empezó lo que para muchos fue su última semana en San Carlos, un municipio del oriente antioqueño. Aquí pareciera que llegó una maldición, guerrilla y autodefensas ilegales se disputaron esos terrenos y en la mitad quedaron quienes sin armas y con pavor sufrían en carne propia la violencia que se veía en noticieros. Y para proteger sus territorios de sangre, unos y otros optaron por sembrar ya no café ni caña, sino las famosas minas quiebrapatas. No, yo me topé como unas 10, ahí unas 10 me he topado. Pues yo, porque personalmente, porque hay más vecinos míos que han topado más, fuera de esas, de las que yo me topé.
O sea, yo todo no me las he topado soy yo, sino que yo apenas me topé como unas 10. Y los 702 kilómetros cuadrados de San Carlos se convirtieron en una trampa mortal para los sancarlitanos. Muchos huyeron, se desplazaron a las ciudades con lo que tenían puesto y los que se quedaron no fue de valientes, era porque no tenían a dónde ir. Hasta el 2000 estaba la cosa muy brava, hasta el 2004, pero tesa. Brava la vuelta estaba, porque todos los dos grupos se chocaban y uno quedaba en el medio en ese conflicto y qué más tenía que hacer, escurrirse por donde usted más pudiera. San Carlos en su momento tuvo 28.000 habitantes, 30.000 habitantes, y aquí en San Carlos quedamos 7.000 personas. O sea, fue un desplazamiento del 70-80% de la población. Eso a causa de las minas. Y mientras la violencia crecía y ya no había para dónde correr, empezaron a ocurrir cosas que se quedarán en la mente de cada habitante. Pues en un pueblo todos son familia, hasta los campesinos se conocen a fuerza de verse todos los domingos en el mercado. A las 6 de la mañana nos levantamos y fuimos, eran que 3 cuadras más o menos, habían 6 personas muertas amarradas con cabulla, con el cabello cortado, tirado en la cara, a pie limpio, los papeles o los documentos personales tirados en el cuerpo. Eso era impresionante. Los tiempos se volvieron peores y para colmo San Carlos se convirtió en el centro de todos los males que le pueden llegar a una población. En menos de un año era el municipio con más minas del departamento con más minas en Colombia. Ningún futuro se veía venir. Hasta la guerra tiene reglas y por eso las fuerzas militares de Colombia respetan los acuerdos internacionales y desde 2004 no cuentan con esta clase de armamento dentro de su arsenal. Sin embargo, los actores armados ilegales han utilizado el minado indiscriminado en corredores estratégicos y campamentos, en lugares sagrados como los alrededores de las escuelas, fuentes de agua, áreas comunales y de vivienda, zonas de cultivos y caminos de acceso a las comunidades. Son más de 100 víctimas civiles. Está este muchacho Luis Fernando Pamplona, está José Norbey, está un muchacho Leandro y su papá, tenemos en la vereda de Calderas otro padre e hijo. Y el problema dejó de ser de otros, empezó a ser de Carlos, de Andrés, de Mariela, de Esteban, del doctor, del ingeniero y hasta del alcalde. Vigilante y lista para estallar estaba la mina que en un segundo le cambió la vida a José Norbey, pero él no se dejó morir. Yo sentí que el mundo se me venía encima y como si hubiera habido una explosión a un lado mío, pero no, o sea, yo en mí no sentía nada. A los 2 minutos fue donde comencé a sentir el ardor, la bota llenarse de sangre, yo con los ojos llenos de tierra, y miré la mano derecha y era llena de esquirlas y ensangrada. Cuando yo ya entré en razón, fue que me di cuenta que me había parado en una mina. Dicen que no se siente nada, que no hay dolor y que tan solo después de recuperar la conciencia, lo duro no es el dolor, sino es ver que un día se está completo y al otro día le falta una parte del cuerpo. Porque las minas y la guerra se parecen mucho, dejan marcas más allá de lo que el dolor abarca. Los actores armados ilegales son como las arrieras, que hoy están y mañana no, pero aparecen en la noche y vuelven y desaparecen. Esto no me puede a mí estancar, esto si no me mató, ya aquí estoy vivo y estoy mejor y tengo que seguir adelante, me tengo que poner a estudiar o a trabajar. Este cultivador de café que el 19 de mayo de 2006 a las 9 de la mañana dio un mal paso, soportó durante 3 horas la agonía de llegar hasta el hospital para darse cuenta que su pierna izquierda, desde arriba de la rodilla, se la había llevado la guerra, porque en un sitio lleno de demencia, hasta los papeles se invierten, los carros de bomberos son ambulancias y los primeros auxilios los brindan los vecinos. Las ambulancias, por aquello de los ataques a la misión médica que sufrió San Carlos, que fueron varios a las ambulancias, está prohibido mover las ambulancias, pero el carrito de los bomberos se desplaza lo más rápido posible hasta la zona donde le pueda auxiliar. Y así llegó una nueva oportunidad. El café cambió por la piscicultura y la decepción y la impotencia por el empeño de brindarle a su familia un futuro mejor, pero no lejos de ese sitio que lo vio nacer. No me trama Medellín, pero a mí la ciudad no es para mí. Yo la ciudad tengo que tener 2 o 3 de entrada, 2 o 3 trabajos para poder estar tranquilo porque yo ya no me aguanto. La mujer es otra que también se aburre y se mantiene enferma, los niños. Las víctimas dejaron de serlo,
cuando las autoridades comprendieron que no es necesaria la lástima y sí las oportunidades, porque aún con discapacidad se necesita un trabajo, un ingreso y una forma de volver dinámica la economía aún en las peores circunstancias. La OEA está en San Carlos de 2008 trabajando en 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos en educación en el riesgo, el segundo de ellos en apoyo logístico a las operaciones de desminado humanitario, el tercero asistiendo a las víctimas de minas antipersonal del municipio y en cuarto lugar apoyando con microproyectos productivos a la población que ha retornado a este municipio. Al regreso conoceremos la compleja estrategia para combatir este mortal enemigo. Estamos en Diario Operacional, las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Ya regresamos. Seguimos en Diario Operacional, las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Los ingenieros militares han desarrollado estrategias para ir un paso adelante de estos simples, pero a la vez complejos sistemas de armas, cuya finalidad es la de causar daño con el mayor dolor posible. Planear una estrategia en contra de estas armas no es fácil. Generalmente los combatientes se identifican y los soldados saben contra qué o quién están luchando. Pero aquí el enemigo está enterrado, no tiene forma y solo admite un error. El primero, que generalmente es el último. El departamento de Antioquia es el departamento con mayor índice de eventos por minas antipersonal aquí en Colombia y el municipio de San Carlos ocupa el segundo lugar. De ahí que el batallón de desminado haya centrado su esfuerzo o su esfuerzo principal en este municipio. Aquí teníamos alrededor de 300 eventos ocurridos con minas antipersonal. Mientras estos hombres se alistan para trabajar, saben que precisamente sí puede ser ese el último de sus días, porque ser parte de un batallón de desminado no es una labor fácil. Ciertos empleos aceptan errores en las decisiones. En este, un error como mínimo cuesta una mutilación cuando no la muerte. Abarcar grandes extensiones en un proceso que incluye registro visual, inspección visual, lavar a buscalambre, recolección de basura y bomba de sopladura requiere de estudio, dedicación y mucha paciencia. Para eso, nosotros como unidad de desminado utiliza 12 pasos, 12 procedimientos en determinado terreno, que es de 1 metro por 25 centímetros. Entonces, con estos 12 pasos nosotros podemos contrarrestar este tipo de artefactos. Pero aún falta la parte compleja, pues desactivar lo ubicado no se compara con ubicar lo desconocido. Un juego de palabras en el que han caído más de 9.000 víctimas. Es un problema gigantesco. No saber cuántas minas fueron sembradas y dónde fueron sembradas nos obliga a trabajar de una manera muy reactiva. Tenemos que esperar a que haya un accidente por minas o que haya un desminado militar o que alguien con suerte ha visto una mina antes de pisarla para poder tener una indicación sobre una contaminación con minas antipersonal. Ante la presencia de tantas minas, se debió entonces crear el concepto de desminado de emergencia. Los frentes de trabajo no alcanzaban y la muerte golpeó a las puertas de San Carlos, pero también a las puertas de los violentos. La misión entonces de estos soldados es usar un equipo de detección, un traje especial y muchas, pero muchas ganas de erradicar no solo la violencia sino la desesperanza de estas tierras, pues con su trabajo llegó de nuevo la ilusión, el desarrollo y las personas que se habían alejado de su terruño sin nada más a cuestas que lo que tenían puesto. Pero estas minas no solo afectan la integridad física de las personas. Así es, poblaciones completas cargan con el estigma de ser de las zonas más minadas del mundo, con todo lo que esto implica para sus habitantes. Tengo 9 hijos, entonces uno de los hijos mayores me los iba a llevar la guerrilla. Y entonces nosotros nos desplazamos para Medellín por protegerlos de esa gente. Estas palabras fueron comunes entre los sancarlitanos, sentencias de destierro que abundaron entre muchas familias. Pero cómo evitarlo, cuando el apacible oriente antioqueño se convirtió en el violento campo de minas con un fuego que ni siquiera apagaron las fiestas del agua. Es muy seguro que quienes colocaron las minas ya no están en el territorio, o se fueron porque abandonaron la guerra, o porque se murieron, o porque están en las cárceles. Entonces, finalmente, ya hoy por hoy, cualquier mina que haya en el territorio no causa el objetivo para el cual fue implementado en su momento por los diferentes actores. Y es ahí en donde la gente decidió regresar, porque en San Carlos se desplazaron muchos, pero llegaron más porque el que conoce San Carlos se enamora de él. Las personas aquí sufrieron tanto que tienen una calidez humana que no he encontrado en ninguna parte, ni siquiera en Río Negro. Y cuando llegué a la vereda y los padres de familia me empezaron a contar esas historias, yo dije,
pues wow, a mí me decían, vos sos una TES, irte para allá, y yo decía, no, yo no, TES sos ellos que sufrieron el desplazamiento, que salieron a medianoche con lo que tenían puesto. Nunca en la historia de Colombia los desplazados habían regresado con tanta fuerza a reclamar lo que era suyo, y para esto necesitó del concurso de todos, del apoyo interinstitucional y de la labor económica de quienes tenían más posibilidad para apoyar que estas personas volvieran y no se quedaran en las grandes ciudades alimentando cinturones de miseria y pobreza. Que si nosotros apoyamos a estas familias para retornar nuevamente a sus hogares, para retornar o reubicarse en los lugares en donde alguna vez fueron desplazados, se generará un desarrollo local. Es un granito de arena que nosotros como Alcaldía de Medellín estamos poniendo y que estamos apuntándole para que se genere esos desarrollos locales en los diferentes municipios en donde el Estado alguna vez no tuvo esa presencia que debió generar, y que nosotros como Alcaldía de Medellín estamos haciendo presencia de Estado. La inversión cercana a los 7.420 millones de pesos apunta a proyectos de construcción de vivienda nueva y mejoras de la infraestructura existente, y se convierte en la parte B del plan que tiene el Ejército Nacional para entregar finalmente como el primer municipio libre de la amenaza de minas antipersona en el país. En el municipio de San Carlos iniciamos las operaciones en el año de 2009. Como estadísticas tenemos que a la fecha en 41 veredas se han despejado 103.000 metros cuadrados. Tenemos la destrucción de 31 artefactos explosivos improvisados puestos por los terroristas de las FARC, 3 municiones sin explotar. En la actualidad hemos tenido el retorno de 2.500 familias que corresponden a 9.600 personas. Desde luego, el dolor de quienes caen en estas cobardes trampas se convierte en viacrucis tan pronto se encuentran cara a cara con la muerte. Pero el desminado humanitario no es una responsabilidad única del Ejército Nacional. Entre todos se reconstruyó ese lugar que seguramente no es el paraíso, pero que para todos los naturales de aquí está muy cerca de serlo. Somos de mentes muy pequeñas, porque todo se nos olvida muy fácil, porque somos muy dados al dolor, porque en el momento las cosas nos conmueven, pero pasan muy rápido. La gente, como se dice, se cansó de la guerra. Entonces, a la gente retornar al municipio, comenzó también a hacer equipo con la fuerza pública, con el ejército, con la Policía Nacional. Y se comienza a hacer un trabajo de socialización, de trabajar en equipo, de comenzar a la misma sociedad civil y el mismo ejército a trabajar de la mano en busca de restablecer la misma vida cotidiana, la dignidad de la comunidad. Comunidad que requería que la gente tuviera educación en algo para lo que no había nadie preparado, para conocer aquellos elementos que podían tener formas llamativas para los niños y que lejos de ser un juguete, tenían el suficiente poder para mutilar a un adulto o asesinar a un niño. No debemos tocarla. ¿Por qué no la podemos tocar? ¡Porque Debieron formar un equipo tan fortalecido que los niños primero aprendieron a conocer una mina que a leer o a escribir Mi mamá me mina. Más que yo ser pues transmitirles esos conocimientos, ya ellos me enseñan más a mí, porque ellos han estado más envueltos en este contexto y han vivido pues desde que le mataron a sus tíos, al abuelo, los hicieron salir de sus tierras. Entonces son niños que tristemente manejan esta problemática mejor que cualquier otro ciudadano que solamente lo ve por las noticias. Y si bien la guerra es entre adultos, ellos mismos sabían que esta responsabilidad no se la podían dejar a esa generación que intentaba surgir literalmente entre las balas. Porque si bien es cierto, no somos culpables de lo que acá pasó, pero sí somos responsables de lo que pase a futuro para estos niños. Es un llamado a estar alertas, atentos a cualquier elemento extraño, a cualquier evidencia, a cualquier indicio que le pueda indicar la presencia de una posible mina. Mientras ellos aprenden a querer más su tierra, al otro lado del pueblo hay un hombre que está dispuesto a entregar todo por su país, porque su recompensa esta vez no es un gracias ni una sonrisa, es evitar que alguien muera. Se siembra cualquier producto agrícola, se recoge el ganado, el café. Tiene una gente muy linda, verdaderamente una gente que es muy afecta a las tropas. Ellos quieren volver a recuperar sus tierras y de verdad que para mí es un orgullo muy grande localizar y destruir una mina y saber que aquí a mañana va a pasar un campesino, yo mismo, un miembro de mi familia que uno nunca sabe, sin ningún temor o riesgo alguno. El ejército cumplió.
Llegaron con manos expertas, pero a la larga quedó en el inconsciente colectivo un par de máximas que la sabiduría popular impuso. La tarea no es quedarnos llorando, sino qué hacemos para restablecernos. Y lo que tú no has dejado, no lo toques. Tras la pausa conoceremos el plan para hacer desminado humanitario en el oriente antioqueño. Acompáñenos después de estos cortos mensajes aquí en Diario Operacional. San Carlos, en el oriente antioqueño, presenta una preocupante cifra de personas heridas por minas antipersonal. ¿Cómo nivelar esos 15 minutos que se demora sembrar una mina con los aproximadamente 2 años que se tarda en encontrarla y desactivarla? Con unas fuerzas militares desarrollando operaciones de restablecimiento del orden público y la paz en todo el país, existen dentro del Ejército Nacional unos hombres que han estudiado el flagelo de las minas para contrarrestarlo. Los ingenieros militares, dentro de sus operaciones, tienen 4 fundamentales, que son la movilidad, la contramovilidad, la supervivencia y los trabajos generales de ingenieros. La destrucción o la utilización de los explosivos se da dentro de las operaciones de movilidad. Por esto, nosotros adelantamos operaciones de desminado humanitario con el uso de explosivos. Y a pesar de que el trabajo de las fuerzas militares esté centrado en la soberanía, ellos hacen una labor que para la mayoría es desconocida, pues ante todo el soldado de tierra, mar y aire es un colombiano que siente suyo cada centímetro de su país. No se empieza el ejército como un ejército de guerra, sino como un ejército que ayuda a construir escuelas, que ayuda a hacer carreteras, que nos ayuda a inclusive a capacitar las comunidades, que viene a hacer trabajo psicosocial. Es un trabajo donde se comienza a hacer un engranaje entre comunidad y ejército y fuerza pública, y no verse tanto como el ejército de guerra, que viene a buscar, que aunque también pone el orden, porque también es parte de su trabajo. Y cuando San Carlos había perdido la capacidad de asombro, llegó ese desminado humanitario que, más allá de esas 2 palabras, compuso un equipo que sacó de los infiernos a este municipio hacia el paraíso de la paz, que siendo el lugar que más energía eléctrica le entrega al país, se había sumido en su propia desgracia. Hace el esfuerzo y trabajamos quienes en realidad vivimos todos aquellos sufrimientos. El desplazamiento se ocultó entre los recuerdos cuando más de 10.000 personas retornaron. Hoy ese San Carlos minado, violento e impersonal ya no existe. Las personas retomaron sus rumbos y los ojos del mundo estuvieron encima, cuando formalmente el presidente de la República entregó este municipio libre de amenaza de minas antipersonal. ¿A qué costo? Quizá el más alto, el que le robó la esperanza a los sueños y en donde el futuro parecía no existir. Un ejército liderando, una comunidad dispuesta a colaborar y cerca de 5 años de trabajo tomó desactivar las minas que debilitaron la ilusión, pero que nunca quebraron la esperanza. Y así hemos llegado al final de Diario Operacional, pero queremos invitarlos a que sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Este y todos nuestros programas también los pueden disfrutar en la página de internet del Comando General de las Fuerzas Militares. Síganos en Facebook, Twitter y en YouTube. Yo soy Janet Ramírez. Y yo, Rubén Darío Bonilla, y nos reencontraremos en breve en Diario Operacional, las historias detrás de las historias de nuestras fuerzas militares. Hasta entonces.